Me llamo David, tengo 21 años, nací y crecí en el sur de California. Trabajo para una pequeña empresa de limpieza y mantenimiento de piscinas que se mantiene bastante ocupada durante todo el año. No es precisamente un trabajo del que uno se jacte en las fiestas, pero sinceramente, me gusta. Me mantiene activo, cubre mis gastos y me permite pasar la mayoría de los días bajo el sol. La mayor parte de mi trabajo consiste en sacar residuos, equilibrar los niveles químicos y asegurarme de que todo en el sistema funcione sin problemas. Nada lujoso, solo trabajo limpio y honesto, y me he vuelto bueno en ello. Siento cierto orgullo al alejarme de una piscina que brilla con claridad. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Mi jefe envió un nuevo servicio a mi teléfono. La dirección estaba en un vecindario de alto nivel que conocía pero en el que nunca había trabajado. Ya sabes, casas enormes, jardines impecables, autos de lujo relucientes en las entradas. Definitivamente, territorio de gente rica. La nota decía, el cliente quiere que se retiren los residuos, que se ajusten los químicos y una revisión básica del sistema. Debería ser sencillo. Tiré mis herramientas en la camioneta, escribí la dirección en el GPS y me dirigí hacia allá con mi lista de reproducción habitual retumbando por los altavoces. Pero al entrar en el largo y sinuoso camino de entrada, sentí que la mandíbula se me tensaba un poco. La casa era enorme, de estilo español, con setos altos, paredes lisas de estuco blanco y pesadas puertas negras de hierro. Me estacioné junto a un Range Rover nuevo e impecable, tomé mi portapapeles y respiré hondo antes de dirigirme a la puerta principal. Llamé una vez y, después de solo unos segundos, la puerta se abrió. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Parecía tener unos 40 años, pero había algo en ella que hacía que esa edad no encajara del todo. Era alta y delgada, con ese tipo de tono corporal que solo se logra con años de pilates matutinos y alimentación saludable. Su cabello castaño ondulado estaba recogido de forma suelta y llevaba una blusa blanca fluida con pantalones de lino entallados, descalza, con las uñas de los pies pulidas brillando con la luz. Todo en ella era sin esfuerzo, elegante pero con los pies en la tierra, rasgos suaves acompañados de una confianza tranquila. Entonces sus ojos verdes se encontraron con los míos y se sostuvieron el tiempo justo para darme cuenta de que la había estado mirando. Hola. Debes ser David, dijo con una sonrisa cálida que se sintió sorprendentemente sincera. Pasa. Soy Susan. Sí, David. Servicio de piscina, respondí, levantando torpemente el portapapeles como si eso demostrara que tenía derecho a estar allí. Normalmente, los clientes solo señalan hacia el patio trasero y vuelven a entrar sin echarme un segundo vistazo. Pero no Susan. Ella se hizo a un lado y me indicó que entrara, como si fuera un invitado, no solo un trabajador. ¿Quieres algo de beber primero? ¿Café, agua, limonada? Ofreció con naturalidad, como si ya nos conociéramos. Parpadeé, sorprendido. Casi dije que no, por costumbre. Pero hubo algo en su forma de preguntar que me hizo relajarme un poco. Limonada suena bien. Gracias. Me condujo a través de una sala de estar luminosa y abierta, llena de luz natural y pinturas abstractas que probablemente costaban más que mi camioneta. Salimos al patio trasero, y fue entonces cuando vi la piscina, absolutamente hermosa. Enorme, cristalina, enmarcada por palmeras y tumbonas blancas y limpias. Dejé mis herramientas mientras ella regresaba con un vaso alto con condensación. Aquí tienes, dijo, tendiéndomelo. Ya hace calor. No quería que pensaras que solo eres mano de obra. Aprecio a las personas que trabajan duro. Solté una risa nerviosa y le di las gracias, sin saber bien cómo responder. Nos quedamos allí unos segundos, atrapados en esa pausa incómoda antes de que alguien decida qué decir. Tienes un lugar hermoso, dije, principalmente para romper el silencio. Gracias, respondió, con una suave sonrisa en los labios. Ha sido un proyecto largo. Construí mi carrera, gané buen dinero,
Conseguí la casa que quería y ahora estoy tratando de averiguar qué viene después. Soltó una pequeña risa y luego su voz se suavizó. Vivo aquí sola ahora. A veces se pone muy silencioso. Me gusta tener gente alrededor, incluso si es alguien que solo está de paso. Su sinceridad me tomó por sorpresa. La mayoría de los clientes apenas recordaban mi nombre. Susan parecía realmente disfrutar un poco de interacción humana. Asentí cortésmente, aún sin saber muy bien qué decir. Bueno, probablemente debería empezar, dije, dejando la limonada a un lado. Por supuesto. Te dejo trabajar, dijo con una sonrisa, retrocediendo, pero sin desaparecer. Me puse los guantes, sumergí la red en el agua y me puse a trabajar. Sinceramente, la piscina casi no necesitaba nada. Solo unas cuantas hojas y pétalos de flores flotando en el borde. Esta parte del trabajo es mi favorita. Entrar en el ritmo de todo. Solo yo, el sol en mis hombros, el sonido suave del agua golpeando los azulejos. Revisé los niveles químicos, fregué las paredes, verifiqué los filtros, lo estándar. La rutina familiar ayudó a disipar la extraña tensión que había sentido antes. Aún así, de vez en cuando, levantaba la vista y veía a Susan cerca. A veces paseando mientras hablaba por teléfono, otras leyendo en una tumbona o mirándome un poco más de lo normal. Me dije que lo estaba imaginando, lo descarté y mantuve la cabeza en el trabajo. Una hora más tarde, estaba arrodillado junto a los controles de la bomba, limpiando la carcasa, cuando noté una sombra que se proyectaba sobre mí. Miré hacia arriba. Susan estaba allí de pie, con los brazos cruzados de manera relajada, su expresión tranquila y juguetona. Te tomas muy en serio tu trabajo, bromeó ella, con una sonrisa audible en su voz. Trato de hacerlo bien, respondí, sonriendo mientras me incorporaba y me sacudía las manos en los pantalones cortos. Ella dio un pequeño paso hacia mí. El aire entre nosotros se volvió de pronto más denso, más cálido. Pude oler su perfume, ligero y cítrico, del tipo caro que no necesita alardear. Luego se inclinó un poco, apenas perceptible, y susurró en un tono tan bajo que solo yo podía oír. Me lo estás poniendo difícil para portarme bien. Por un segundo me quedé congelado. Mi mente se agitaba, tratando de decidir si realmente había escuchado lo que creía. Había una leve sonrisa en la comisura de sus labios, y sus ojos verdes brillaban como si supiera exactamente qué tipo de reacción estaba provocando. Solté una pequeña risa nerviosa, intentando quitarle importancia con una sonrisa torcida. Voy a terminar de revisar el sistema. Ella rió suavemente y volvió hacia su tumbona, caminando con un vaivén deliberado que ya no parecía accidental. Me quedé allí un segundo más de lo que debía, luego me obligué a reaccionar y volví mi atención a las lecturas de la bomba. Mi mano se mantuvo firme, pero mi mente iba a mil. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? ¿Estaba bromeando? ¿Probándome? ¿Jugando? ¿O hablaba en serio? Sacudí la cabeza, solté un suspiro suave y traté de reírme del asunto. Tenía un trabajo que terminar. Pero en el fondo, ya lo sabía, este no iba a ser un día cualquiera. El resto de la tarde se arrastró lentamente. No porque el trabajo fuera difícil, sino porque mi mente no podía dejar de reproducir ese momento una y otra vez. Me repetía a mí mismo que debía mantenerme enfocado, profesional. Pero cada vez que la veía estirada en la tumbona, con gafas de sol, hojeando una revista con despreocupación, esa frase volvía a resonar. Me lo estás poniendo difícil para portarme bien. No podía saber si lo decía en serio o si solo era un coqueteo inofensivo. No quería sacar conclusiones precipitadas. Un paso en falso y podía perder el trabajo, o peor. Así que me mantuve a distancia. Me concentré y terminé con los tratamientos químicos, revisé la bomba, limpié los filtros, como lo haría en cualquier otra casa. Estaba enjuagando mis herramientas junto a la puerta lateral cuando escuché pasos detrás de mí. ¿De verdad te tomas en serio tu trabajo?,
dijo Susan, con un tono cálido y relajado. Me di la vuelta. Estaba a solo unos pasos, con los brazos cruzados de manera relajada sobre el pecho, el viento jugando con su cabello. Trato de hacer bien el trabajo, dije, manteniéndolo simple. Se nota, dijo, sosteniendo mi mirada un poco más de lo normal. Luego inclinó levemente la cabeza. ¿Te importaría entrar un minuto antes de irte? Vaciló un poco, luego añadió, hice la cena. Sería una pena que se desperdiciara. Cociné para 2. Solo una pequeña muestra de agradecimiento por ser tan educado y profesional. Hice una pausa. Por lo general, mantenía una línea clara entre el trabajo y lo personal. Pero su tono fue tan suave, sin presión, sin intenciones raras, solo amabilidad genuina. No quisiera imponerme. No lo harías, respondió con una sonrisa suave. La verdad, no tengo mucha compañía estos días. Me quedé allí, sopesándolo por un segundo. Luego mi estómago me recordó que no había comido desde el desayuno. La idea de una comida casera empezaba a sonar cada vez mejor. Está bien, dije al fin. Solo por un rato. Su rostro se iluminó mientras me indicaba que la siguiera hacia el interior. Guardé mi equipo, aseguré la camioneta y entré por la puerta principal. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Techos altos, paredes en tonos neutros suaves, muebles elegantes, una iluminación cálida que hacía que todo el espacio se sintiera tranquilo y acogedor. Se notaba que alguien vivía allí. Fotos enmarcadas de sus viajes alineaban un pasillo, flores frescas en un jarrón alto sobre la mesa del comedor y arte de buen gusto colgando ordenadamente de las paredes. Me llevó al comedor, donde la mesa ya estaba puesta para 2. Un par de velas parpadeaban suavemente y una botella de vino sin abrir reposaba en el centro. El aroma de verduras a la parrilla y pollo asado llenaba el aire. Fue suficiente para hacer que mi estómago gruñera. No tenías que hacer todo esto, dije, sinceramente impresionado. Oh, tonterías, respondió ella con un encogimiento de hombros. Cocinar me relaja. Me gusta hacerlo. Me senté algo incómodo, sintiéndome como un tipo que se olvidó de cambiarse después del trabajo, lo cual, por supuesto, era cierto. Susan trajo 2 platos y nos sirvió agua con gas, y por primera vez en todo el día, realmente hablamos. Mientras comíamos, me sentí cada vez más cómodo. La conversación fluía con naturalidad. De sandalias. Su cabello caía justo por debajo de los hombros, capturando los últimos rayos de sol, y sentí una leve fragancia de su perfume cuando sonrió. Se veía increíble, sin esfuerzo, como si la noche hubiera estado esperándola. Viniste, dijo con una mirada cálida. Ya estaba empezando a pensar que te echarías atrás. Aún no, respondí con una sonrisa. Ella rió, tomó su pequeño bolso de cuero de la mesa y dijo: Vamos, salgamos de aquí. Caminamos juntos hacia el coche y me acomodé en el asiento del pasajero. El cuero estaba fresco bajo mí, y una brisa suave entraba desde la carretera abierta. Encendió el motor, retrocedió por el camino de entrada y se incorporó a la carretera costera como si conociera cada curva de memoria. Al principio, ninguno de los dos dijo mucho. La música sonaba baja, lo justo para llenar el silencio. Los últimos rayos de sol brillaban sobre el océano, proyectando destellos dorados y rosados a través del parabrisas. No suelo hacer este tipo de cosas, dijo finalmente. Yo tampoco, admití. Justamente por eso quería hacerlo, dijo con una pequeña sonrisa mientras me miraba de reojo. A veces uno solo necesita recordarse que la vida es más que horarios y responsabilidades. Asentí lentamente. Aún no sabía si esto era una cita o simplemente 2 personas escapando del ritmo monótono de sus vidas, pero no tenía prisa por definirlo. Nuestra primera parada fue un pequeño bar frente a la playa que ella conocía, escondido entre una tienda de recuerdos y un viejo puesto de helado. Sus ojos verdes encontrándose con los míos, tranquilos pero honestos.
Sé que esto probablemente parezca extraño, David. Sé que vivimos en mundos diferentes. Pero esta noche ha sido la más divertida que he tenido en años. Le di una pequeña sonrisa. Igual para mí. No hablamos por un momento, simplemente dejamos que el silencio se asentara de nuevo hasta que Susan se levantó y sacudió las piernas. Está bien, dijo. Antes de que deje de sentir los dedos de los pies, tengo una última propuesta. Yo también me levanté, poniéndome los zapatos. ¿Qué tipo de propuesta? Cruzó los brazos, ahora juguetona, con los ojos brillando. Tengo una idea loca. Puedes decir que no, no hay problema. Pero, ¿y si no terminamos la noche aquí? Levanté una ceja. ¿Quieres seguir? Asintió. Sí, como si fuéramos un par de adolescentes sin preocupaciones por la mañana. Tomamos una manta, vamos a la playa y vemos el amanecer. Su sugerencia me sorprendió, pero había algo tan genuino en ella. ¿Lo dices en serio? Completamente, dijo. Me dijiste que nunca haces cosas como estas. Yo tampoco. Así que, ¿por qué no romper esa regla? Solo esta vez. Me tomé un momento para pensarlo, pero sinceramente, ya sabía la respuesta. Está bien, dije sonriendo. Vamos a hacerlo. Su rostro se iluminó por completo, con una emoción real, casi infantil. Perfecto, dijo radiante. Iré por la manta. Unos minutos después, teníamos una manta en el maletero y un termo con café caliente entre nosotros mientras salíamos de su entrada. Las calles estaban tranquilas, una de esas raras noches en las que el mundo parece contener la respiración. Ninguno de los dos habló mucho mientras ella conducía por la Pacific Coast Highway. El viento entraba por las ventanas abiertas, su cabello flotaba con la brisa mientras los faros cortaban la oscuridad del camino. Yo miraba las líneas blancas desaparecer bajo las ruedas y sentía una libertad que no experimentaba desde hacía mucho, mucho tiempo. Cuando llegamos a la playa, estaba oscura y desierta. La luz de la luna se reflejaba en las olas, proyectando destellos plateados sobre la arena. Extendimos la manta y nos sentamos cerca, abrazándonos contra la brisa fría del mar. El océano rugía y rodaba frente a nosotros, y simplemente nos quedamos allí, escuchando, viendo cómo el cielo cambiaba lentamente. De negro a índigo, luego un leve resplandor dorado en el horizonte. Susan se apoyó suavemente contra mí, apoyando su cabeza en mi hombro. Gracias por esto, susurró. Realmente lo necesitaba. Miré hacia el mar abierto y sonreí. Yo también. El sol se alzó lentamente sobre el océano, proyectando una luz dorada y suave sobre las olas. Nos quedamos en silencio, viendo al mundo despertar. Su cabeza seguía en mi hombro, y no me moví. No quería que lo hiciera. Nunca había presenciado un amanecer así, y definitivamente no con alguien como ella. No sabía lo que esto significaba, ni qué pasaría después. Pero por una vez, no me preocupaba por eso. Eventualmente, Susan se incorporó, frotándose los brazos para alejar el frío, y me dio una sonrisa soñolienta. Probablemente deberíamos volver. No olvides que tienes trabajo, bromeó. Me reí. Sí. Mi jefe va a pensar que desaparecí del mapa. Se puso de pie y se sacudió la arena de los jeans mientras yo ayudaba a doblar la manta. Caminamos de regreso al coche juntos, aún en silencio, no porque fuera incómodo, sino porque ninguno de los dos quería romper ese hechizo de paz. El camino de regreso fue suave y tranquilo. Susan mantenía una mano relajada sobre el volante, la otra descansando en su regazo, mientras la ciudad volvía a aparecer ante nosotros. Yo miraba la costa mientras conducíamos, todavía tratando de asimilar todo lo que había sucedido en las últimas 12 horas. Cuando estacionamos en su entrada, la neblina matutina ya se disipaba bajo el brillante sol californiano. Salí del coche, tomé mi mochila del asiento trasero y me volví hacia ella. Gracias por anoche, dije, sinceramente.
Nunca había hecho algo así antes. Susan sonrió y apoyó los brazos casualmente sobre la puerta del coche. El que merece las gracias eres tú. No me sentía tan viva desde hacía años. Nos quedamos allí, en silencio por un momento, ninguno queriendo ser el primero en decir adiós. Entonces habló, con la voz más suave que antes. Mira, dijo, con los ojos fijos en los míos. Sé que tienes tu vida. Tu trabajo. Y yo tengo el mío. Pausó un segundo, eligiendo bien sus palabras. No estoy pidiendo nada serio, sin expectativas, sin etiquetas. Pero si alguna vez quieres verme otra vez, si tienes tiempo, me gustaría. Sin presión. Sonreí lentamente. A mí también me gustaría. Su sonrisa se profundizó, con un poco de calidez en la mirada. Bien. Ahora vete antes de que llegues tarde. Asentí y comencé a caminar hacia mí. Camioneta. Pero a mitad de camino, me detuve y me giré. Oye, Susan. Sí. ¿Estaría bien si te envío un mensaje más tarde? Ella rió suavemente, apoyada contra el coche con una mirada juguetona. Más te vale. Sonreí, le hice un gesto con la mano y subí a mi camioneta. Conducir hacia mi siguiente trabajo se sentía irreal. Como si flotara dentro de un sueño del que aún no despertaba. No dejaba de pensar en cómo un día de trabajo cualquiera se había convertido en una de las noches más inesperadas e inolvidables de mi vida. Incluso me sorprendía mirando el teléfono, esperando medio en broma que ella me escribiera antes de que terminara mi siguiente llamada. En los meses siguientes, algo no dicho empezó a formarse entre nosotros. Nada oficial. Sin grandes charlas. Pero de vez en cuando, después de un largo día, pasaba por su casa. A veces salíamos a cenar. Otras veces simplemente nos sentábamos junto a su piscina, con los pies en el agua, hablando hasta que salían las estrellas. Algunas noches, nos subíamos al coche y conducíamos por la costa, con las ventanas abajo y la música baja, justo como la primera vez. Siempre lo mantuvimos simple. Desde el principio, estuvimos de acuerdo, no queríamos complicar las cosas. Sin etiquetas. Sin presión. Sin ataduras. No había celos. Ni dramas. Solo dos personas a las que realmente les gustaba estar juntas. Nunca le conté a nadie sobre Susan, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis amigos. No era exactamente un secreto, simplemente. Era nuestro. Privado. Silencioso. Intacto por el mundo exterior. Y tal vez por eso importaba tanto. Pasaron los meses, pero no cambió mucho. Seguía trabajando en mi ruta habitual, reparando bombas y quitando hojas. Y de vez en cuando, recibía un mensaje de ella. Si estás libre, ven. Tengo vino, o café. Y siempre iba. Ahora, sentado aquí, recordando ese día, escribiendo su dirección en el GPS, subiendo esa larga entrada, oyendo su voz bromearme junto a la piscina, todavía sonrío. No me di cuenta entonces, pero ese día cambiaría mi vida de maneras pequeñas y silenciosas. Nunca fuimos pareja en el sentido tradicional. Nunca nos presentamos a nuestros amigos ni conocimos a las familias del otro. Pero por un tiempo, fuimos algo mejor. Fuimos dos personas que llenaban los espacios vacíos en la vida del otro sin jamás intentar poseerlos. Incluso ahora, de vez en cuando, me llega un mensaje suyo. Y cuando lo hace, lo recuerdo todo. Su risa. Ese convertible plateado.